El silencio era una sinfonía de luz. No había ruido, solo la vibración constante de la gloria. Arriba, el cielo era una ciudad de cristal y éter, edificada no con ladrillos, sino con la misma voluntad de lo divino. Miles, millones de seres alados, los sirin, vigilantes, los serafim, ardientes, los cherubim, guardias, se movían en una danza eterna de obediencia perfecta. Raziel, un serafín de rango medio, sentía esa perfección como el aliento de su propia existencia. Su propósito era cantar, alabar y mantener el orden estelar. Sus alas, hechas de fuego blanco, apenas se movían, pues el simple pensamiento lo transportaba. Observaba a los reinos inferiores, el cosmos recién nacido, donde el caos daba paso a la geometría. Pero su atención siempre regresaba a la joya, el planeta azul y verde, la Tierra, y a las criaturas de arcilla y espíritu que caminaban sobre él. La nueva creación era humanidad. En una de las esferas concéntricas, más cerca del trono de la gloria, estaba el círculo de los Grigori, los vigilantes. Su tarea era la más tediosa: observar la tierra sin intervenir. Eran la paciencia personificada. Entre ellos, Samiaza, cuyo nombre significaba el que ve el nombre de Dios, era el más brillante, el más carismático y últimamente el más inquieto. Raziel notó el cambio. Samiaza ya no cantaba, solo miraba hacia abajo. El resplandor celestial chocaba contra la piel de Samiaza, pero su expresión era pétrea. No era la expresión de la piedad, sino de la curiosidad, y peor aún, de la insatisfacción. «Míralos, Raziel», susurró Samiaza una tarde, su voz baja como el murmullo de una estrella moribunda. En el cielo, los susurros eran la forma más peligrosa de la verdad. Viven y mueren en un parpadeo, pasan frío, pasan hambre, y sin embargo, tienen una cosa que a nosotros se nos niega. Raziel descendió, el calor de sus alas mitigado por el respeto. ¿Qué puede faltarle a la perfección, Samiaza? Ellos son de arcilla, nosotros de luz. Samiaza giró, sus ojos reflejaban la superficie de la tierra, un mapa de continentes y mares. La elección, el riesgo, la semilla de la creación. Su mirada se posó en las hijas y los hijos de Adán, que comenzaban a construir sus primeras chozas y a tejer sus ropas. Las hijas de los hombres. Ellas eran el foco de su obsesión. Nosotros solo podemos imitar, Raziel. Ellos procrean. Crean vida nueva, libre de las directrices inmaculadas, nacida del deseo, de la carne. ¿Por qué se nos ordenó solo observar y no participar? La pregunta era un veneno, dulce y corrosivo. Raziel sintió un escalofrío que no era de frío, sino de herejía. Esa misma noche, Samiaza convocó un encuentro en la esfera de silencio, un lugar en el límite del séptimo cielo donde las oraciones de los mortales eran demasiado débiles para ser escuchadas, y la luz del trono era solo un brillo distante. 199 Grigori respondieron a su llamado. Seres antiguos, cansados de la vigilancia pasiva, hambrientos de conocimiento táctil y de emociones reales. No eran los serafim de fuego puro, ni los arcángeles de la ley. Eran los encargados de la espera, y la espera se había convertido en resentimiento. «El decreto es injusto», comenzó Samiaza, y su voz no era ya un susurro, sino un eco firme. «Nos limitan a ser testigos de su potencial. Nos prohíben la experiencia. Observamos el ciclo de la vida, el amor, el conflicto, la invención, y no podemos tocar. Pero la ley no prohíbe el conocimiento, solo su transferencia a otros cielos». Un vigilante menor, llamado Azazel, se adelantó. Sus manos ardían con un deseo reprimido de forma y materia. Pero, ¿y si el conocimiento no fuera para otros cielos, Samiaza? ¿Y si fuera para ellos, para los hijos de la arcilla? Podríamos elevar su raza, enseñarles la metalurgia, la forja, las propiedades de las gemas ocultas. El silencio que siguió era pesado. Lo que Azazel proponía no era solo desobediencia,
sino una traición activa al principio de la creación, que la humanidad debía crecer en su propia ignorancia y libre albedrío. La idea se incrustó como un diamante oscuro en la mente colectiva de los vigilantes. La arrogancia se vistió de altruismo, la lujuria de curiosidad paternal. Raziel, que había seguido a Samiaza hasta el límite, finalmente habló, su voz un eco de la ley. El castigo por la intervención es el olvido eterno. Se nos ha mostrado el destino de aquellos que codician la creación que no les pertenece. El gran dragón ya cayó. ¿Acaso desean seguir su camino? Samiaza lo miró con una compasión terrible. Luz pura, ¿por qué vives en el miedo? El dragón codiciaba el trono. Nosotros codiciamos la experiencia, la intimidad con la creación. Deseamos la raíz de la vida, no solo la canción sobre ella. Se adelantó hacia Raziel y puso una mano suave, pero firme, en el hombro del serafín. No seremos olvidados, hermano. Seremos recordados como los que rompieron las cadenas de la pasividad. Seremos los maestros de la tierra. Los 199 vigilantes se levantaron al unísono. La luz de sus alas comenzó a cambiar, a volverse menos blanca, más opaca, como si absorbieran el polvo de la ambición. Samiaza levantó su mano y pronunció un juramento que resonó no en el aire, sino en la misma trama del destino. Juramos descender. Juramos tomar esposas entre las hijas de los hombres. Juramos engendrar una nueva raza, más fuerte, más sabia, capaz de tomar su destino en sus manos. Si caemos, que caigamos juntos. Este no fue un acto de ira abierta como la rebelión original. Fue un acto de soberbia silenciosa, metódica y juramentada. El juramento de Monte Hermón. Lo pronunciaron allí, en el límite del cielo, como si la geografía pudiera protegerlos de la omnisciencia. Y entonces el gran silencio se rompió. No fue el rugido de la deidad, sino la voz de un arcángel, Gabriel, el heraldo de la fuerza, que apareció de pronto, envuelto en una luz de advertencia. Deténganse. El libro de la vigilancia ha sido abierto. La ley de no intervención es absoluta. Si tocan la arcilla con manos de éter, la arcilla los consumirá. Si toman esposas, la progenie será abominación y el castigo será un diluvio de olvido. Pero el ardor de la promesa ya los había cegado. La advertencia de Gabriel solo sirvió para cimentar su determinación. Samiaza sonrió, una expresión hermosa y trágica. Entonces, que la inundación nos encuentre en el calor del conocimiento. Los 200, liderados por Samiaza, Azazel y Cocabel, el maestro de los cielos, comenzaron su descenso. El descenso fue un espectáculo de terror y belleza. Sus formas, que antes eran luz destilada, comenzaron a solidificarse a medida que atravesaban las capas atmosféricas. Sus alas, antes etéreas y blancas, se volvieron de un bronce resplandeciente, y luego de un metal gris, pesado y palpable. El aire se hizo más espeso, el calor más opresivo. El lugar elegido era la cima del Monte Hermón, el pico más alto en la tierra de Canaán. Cuando tocaron la roca, ésta se rajó bajo el peso de su nueva materia. Por primera vez sintieron frío, calor, dolor, y la inconfundible, embriagadora fragancia de la tierra viva. Samiaza, el primero en aterrizar, se sacudió el polvo de la ascensión de su túnica ahora de lino pesado. Miró el valle y vio el fuego de las hogueras de un asentamiento humano. La civilización era rudimentaria, pero fascinante. «Estamos aquí», anunció, y su voz, que en el cielo era música, ahora era el sonido de un trueno en el valle. Los vigilantes se despojaron de sus vestiduras celestiales y adoptaron la forma física más imponente que pudieron concebir. Altos, de piel como marfil bruñido, y con una presencia que dominaba el paisaje. Eran dioses para los hombres. El encuentro con la humanidad fue inmediato y devastador. Las mujeres, las hijas de los hombres, que pastoreaban en las llanuras, huyeron primero, pero la abrumadora belleza y el poder de los caídos
las atrajeron de regreso. Los vigilantes no vinieron como conquistadores, sino como amantes y maestros. Samiaza eligió a una mujer llamada Ishtar, cuyo cabello era tan oscuro como la noche sin estrellas, y cuyos ojos llevaban el fuego de la curiosidad. La conexión no fue la simple procreación, fue una fusión de lo divino y lo mortal. El conocimiento que trajeron comenzó a fluir. Azazel, impaciente, enseñó la metalurgia, cómo extraer el cobre y el hierro de la roca y forjarlos en armas. Esto no era conocimiento para labrar la tierra, sino para dominarla y a otros hombres. Kokabel enseñó los secretos de las estrellas, no para la navegación, sino para la adivinación y la astrología. Les mostró cómo atar el destino humano a los movimientos celestiales, un poder que solo pertenecía al Creador. Y Fanuel enseñó la hechicería y el arte de las raíces oscuras, la manera de hablar con los espíritus submundanos. El efecto fue instantáneo y corrosivo. En cuestión de meses, los pequeños asentamientos humanos se transformaron. Las chozas de madera dieron paso a fortalezas de piedra. El miedo y la adoración se convirtieron en la moneda de cambio. Los hombres se volvieron esclavos de su propio poder recién adquirido. Las armas forjadas por Azazel se usaron para diezmar tribus vecinas. La adivinación de Kokabel se usó para justificar sacrificios y guerras interminables. Los caídos habían liberado el conocimiento, pero no habían instruido a la humanidad en la sabiduría para usarlo. Solo habían magnificado su naturaleza más oscura. Mientras tanto, en la cima de Hermón, la unión entre ángeles y mortales dio su fruto. Los nacimientos fueron traumáticos. No eran bebés comunes, eran gigantes. Los Nefilim eran criaturas de una estatura aterradora, con la fuerza de un ejército y el apetito de una plaga. Sus cuerpos eran una mezcla grotesca y poderosa de éter celestial y carne terrestre. Su piel era dura como la corteza, sus ojos brillaban con la luz residual del cielo, y su hambre era insaciable. El primer Nefilim, un niño de Samiaza e Ishtar llamado Golía, creció hasta la altura de un árbol joven en menos de un año. Exigió carne. Cuando la carne animal no fue suficiente, su atención se centró en los hombres. Los vigilantes, que habían descendido para ser maestros, se encontraron como los padres de monstruos. La culpa era una espina de hielo en sus corazones. «Esto no es lo que prometimos», gritó uno de los vigilantes a Samiaza, sus ojos llenos de horror, mientras observaba a Golia devorar a un buey entero. «Prometimos elevarlos. Hemos engendrado demonios». Samiaza, con el dolor de un padre trágico, acarició la cabeza de Golía, que era más grande que su propio torso. «Son el resultado de una ley rota. Son la consecuencia de nuestro deseo. Debemos gobernar a nuestros hijos, o nos gobernarán a nosotros». Pero gobernar a los Nefilim era imposible. Eran la encarnación del caos. Comenzaron a vagar por la tierra, destruyendo, exigiendo tributos de carne y bebida. La sangre humana se mezcló con la tierra. La humanidad, que había sido bendecida con la libre elección, ahora vivía bajo la bota de una tiranía mitad divina, mitad monstruosa. Los vigilantes, en su arrogancia, habían creado una raza superior que era, en esencia, una plaga mundial. Desde el cielo, Raziel observaba en silencio, cada vez más cerca del borde de la lágrima. La tierra, que había sido un jardín, ahora era un campo de batalla lleno de gritos y vapor de sangre. Las oraciones ya no llegaban al trono. Estaban ahogadas por el ruido de la forja, el trueno de la guerra y el rugido de los Nefilim. El experimento había fracasado. El conocimiento sin sabiduría era un arma de destrucción masiva. El Creador no había enviado plagas ni fuego. Había permitido que los caídos se autocondenaran, demostrando que la ley era la protección, no la restricción. El mundo se volvió irreconocible. Las grandes ciudades, construidas con la tecnología robada, se alzaban como cicatrices oscuras. Los Nefilim, con nombres como Humbaba, Gilgamesh y Apolo, en su forma primitiva, eran los señores de estos reinos. Eran semidioses, pero sin la moralidad o el código de la ley celestial. Azazel,
consumido por el conocimiento que había liberado, se había convertido en un déspota. Ya no se contentaba con la forja, exigía adoración. Su cuerpo físico se había vuelto deforme por el abuso de la materia, su piel escamosa como el metal oxidado. Había creado los primeros rituales de magia negra, utilizando el terror humano como una forma de combustible espiritual. ¿Qué valor tiene el cielo si en la tierra somos reyes?, gritaba, mientras cientos de humanos se arrodillaban ante él. Samyaza, en contraste, se había vuelto melancólico. Se retiró a un gran templo de piedra que había construido para Ishtar, su esposa mortal, que ahora era una reina envejecida, consumida por el miedo a sus propios hijos. Él observaba el caos que había desatado, su luz interior atenuada a un pálido resplandor. En las afueras del dominio de Azazel, una familia pequeña, una cepa de hombres que se negaba a doblegarse, vivía en secreto. Noé, el hijo de Lamec, rezaba. Su oración era un lamento puro que, a diferencia de los gritos de terror, logró elevarse más allá del humo de la tierra. En el séptimo cielo, el lamento de Noé fue el primer sonido que rompió el largo silencio de la indignación divina. El Creador se había apartado, pero el eco de la sangre en la tierra no podía ser ignorado. Raziel, el Seraf, recibió una misión, no para castigar, sino para alertar. Una última advertencia. Su descenso fue diferente. No cayó, sino que se deslizó a través de la realidad como una daga de luz. Nadie lo vio, excepto Noé. Raziel se le apareció en un sueño. El final se acerca. La ley se ha roto irremediablemente. La tierra debe ser purgada. Un diluvio de agua purificará la arcilla corrompida y pondrá fin a la tiranía de la simiente Nefilim. Noé despertó con el terror de un hombre que ha hablado con la eternidad. La orden era construir un arca. Mientras Raziel cumplía su misión, en las esferas superiores se reunía el concilio de los arcángeles. Miguel, el jefe de las huestes, Uriel, el guardián, y Gabriel, el heraldo, se preparaban para la guerra. Su castigo debe ser ejemplar, dijo Miguel, empuñando su espada de fuego celestial. No solo por la desobediencia, sino por la abominación que han engendrado y el sufrimiento que han causado. El castigo no sería la aniquilación, sino el confinamiento. El cuerpo físico que habían deseado sería su prisión. La orden fue dada: encadenar a los vigilantes en las profundidades de la tierra. El primer arcángel en moverse fue Uriel. Él se dirigió a Azazel, quien estaba en medio de un rito profano, con armaduras de hierro robado a su alrededor. Uriel no usó la fuerza bruta, usó la luz pura. Despojó a Azazel de su conocimiento, del brillo residual de su gracia. Las armaduras que Azazel había forjado se derritieron, uniéndose en su piel, atrapándolo en su propia invención. La confrontación entre Uriel y Azazel fue un evento telúrico. El grito de Azazel, al ser despojado de su divinidad, fue el sonido de una montaña partiéndose. Fue arrojado a un abismo profundo en el desierto, conocido como Dudael, su destino, esperar el juicio final en la oscuridad total. Luego vinieron las legiones de Miguel contra los 200. La batalla no se libró contra los vigilantes, sino contra sus hijos. Los Nefilim eran poderosos, pero sus mentes eran lentas, y sus cuerpos, aunque inmensos, eran mortales. Los arcángeles no lucharon con espadas de fuego, sino con la geometría sagrada. Crearon portales de energía que desmembraban la materia de los gigantes, disolviéndolos en la arcilla de donde provenían. Los Nefilim cayeron, y sus espíritus, desprovistos de su componente celestial, quedaron atrapados en la tierra, convirtiéndose en lo que los hombres conocerían más tarde como demonios y espíritus inmundos, destinados a vagar sin cuerpo. Samyaza observó la masacre desde su torre en Hermón. Ishtar, su esposa, había muerto de vejez y tristeza mucho antes. Su corazón no pudo soportar el horror de sus hijos. Samyaza estaba solo, un rey sin reino, un padre sin descendencia. Miguel se le apareció, imponente, con sus alas de oro.
No había ira en su rostro, solo la tristeza de la ley que se cumple. Samiaza, ¿valió la pena el juramento? ¿Valió la pena la carne por la caída? Samiaza bajó la cabeza. El polvo de la tierra se había pegado a su piel, y por primera vez sintió la vergüenza de la mortalidad. Yo quería crear algo nuevo, Miguel. No solo ser un eco. Quería el riesgo de la vida. El riesgo es nuestro privilegio, no tu derecho. La humanidad es libre de elegir su camino. Tú les robaste esa elección, respondió Miguel, y luego levantó una cadena, forjada de luz indestructible. La cadena se enrolló alrededor del cuerpo de Samiaza. A pesar de su fuerza, no pudo resistir. Se rindió a la ley, aceptando su condena. El resto de los vigilantes fueron cazados y capturados sin piedad. Los que se resistieron fueron desmembrados y esparcidos por los cuatro vientos, sus esencias selladas en las rocas ígneas bajo los océanos. Cocabel, el maestro de las estrellas, fue condenado a observar sus creaciones, las estrellas, desde una oscuridad donde su luz nunca podría llegar, encadenado en el borde del cosmos. El destino final de los 200 se concretó. El Tártaro. Fueron arrojados a las profundidades abisales, atados por las cadenas de la noche, donde la luz del trono no podría alcanzarlos, y la humedad de la tierra, que tanto habían codiciado, sería su tormento eterno. Raziel observó todo desde su puesto en la tercera esfera. Sintió el temblor de la tierra al ser purgada, y el temblor de la ley al ser reafirmada. El diluvio no fue solo agua, fue un acto de reajuste cósmico. Limpió la sangre, los metales prohibidos y las artes oscuras. El arca de Noé flotó sobre un mar de castigo y renovación. Y entonces todo se detuvo. La lluvia cesó. El agua comenzó a retirarse, revelando una tierra nueva, limpia, vacía de gigantes y de la maldición de los vigilantes. Solo quedaban Noé, su familia y los animales. Una nueva humanidad, con la promesa de la ley renovada. Raziel descendió una última vez, no para hablar con los hombres, sino para estar en la cima de Hermón, donde todo había comenzado. La montaña estaba rota, una cicatriz. La energía de la rebelión había dejado una fisura en el velo entre mundos. Encontró un solo objeto abandonado. El primer hacha de hierro forjada por Azazel. Ahora estaba oxidada, enterrada a medias en el barro. La levantó con 2 dedos. Era pesada, fría, y emanaba un aura de poder y tristeza. Este era el legado de los vigilantes, un instrumento de invención y destrucción. Raziel tomó el hacha y la lanzó a las profundidades de un volcán inactivo. El fuego de la tierra era el único lugar digno de su sepultura. La ley había prevalecido. El orden celestial había sido restaurado. Pero el cielo no volvió a ser el mismo. El vacío dejado por 200 de los más brillantes de su número era palpable. La duda había entrado en la perfección. La historia de los Nefilim y el diluvio se convertiría en mito y leyenda para los hombres que vendrían. La historia de los ángeles caídos se susurraría como una advertencia en el panteón celestial. Pero el conflicto no había terminado. La semilla del conocimiento prohibido, la magia, la adivinación, la ambición desmedida, persistió en el linaje humano. ¿Y los espíritus inmundos? Los demonios, los restos incorpóreos de los Nefilim, estaban libres de las cadenas de sus padres. Eran invisibles, pero no impotentes. Ahora vagaban por la tierra, susurrando las mismas tentaciones que llevaron a la caída de Samiaza y su legión. El deseo de poder sin límites, el desprecio por la ley y la sed de la experiencia carnal. El castigo del Tártaro era la prisión de los cuerpos celestiales. La tierra misma era la prisión de sus espíritus. Raziel regresó al séptimo cielo, su fuego blanco más intenso que nunca, pero su corazón más pesado. El juramento de Hermón había dejado una huella indeleble. La ley era una cosa de belleza y justicia, pero la libre elección era un arma de doble filo. La caída de los vigilantes no fue el final de la historia, sino el prólogo de una guerra que duraría hasta el fin de los tiempos.
Fue el momento en que el cielo perdió su inocencia y la humanidad perdió su camino simple. Los vigilantes, atados en la oscuridad, se convirtieron en un mito. Azazel, ciego y mudo, se convirtió en un símbolo de la vanidad de la materia. Samiaza, el líder trágico, se convirtió en la prueba de que incluso la luz puede sucumbir a la fascinación de la sombra. Y en la tierra, los hombres, aunque purificados por el diluvio, se enfrentarían a una elección eterna: obedecer la ley inmaculada o escuchar los susurros de los espíritus errantes, los susurros que les prometían un poder que no era suyo. Raziel, ahora un vigilante con una nueva misión, observaba la humanidad a través de los siglos. Sabía que la ley solo podía proteger a aquellos que querían ser protegidos. El riesgo de la libre elección era que siempre habría un Hermón, un juramento y un deseo de tocar la carne y el conocimiento prohibido. La Legión de la Sombra estaba derrotada, pero su sombra era eterna, y en esa sombra, la batalla por el alma de la humanidad continúa hasta el día de hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestra siguiente historia.